Hola amantes de las suculentas. En este video vamos a hablar sobre algo muy importante para el crecimiento y desarrollo de nuestras suculentas, el sustrato. Muchas personas consideran que la clave del éxito de las suculentas está en el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Básicamente, es cualquier material sólido diferente al suelo que se coloca en una maceta y permite el anclaje de las raíces de la planta. Y no solo eso, sino que también puede influir en su nutrición. Un buen sustrato es esencial para tener plantas saludables y eso es precisamente lo que vamos a tratar en este video. Vamos a hablar sobre los tipos de sustratos, sus componentes y cuáles son los más adecuados para suculentas de acuerdo con el clima, ya sea seco, húmedo o frío, o si viven en el interior o exterior de nuestro hogar. La primera parte del video dará respuesta a tus necesidades para crear el sustrato adecuado. La segunda parte presentará información más detallada sobre los distintos componentes del sustrato. Así que si eres un amante de las suculentas y quieres que tus plantas crezcan fuertes y saludables, este video es para ti. En la descripción del video te dejamos los links a los artículos que consultamos para hacer este video. Las suculentas son plantas populares en la decoración de interiores y exteriores debido a su fácil mantenimiento y belleza. Pero su capacidad de almacenar agua en hojas, raíces y tallos requiere un sustrato adecuado para asegurar su crecimiento saludable y fuerte. Es normal confundir el suelo con el sustrato. La mayoría de las personas tienden a pensar que son lo mismo, pero son diferentes. El suelo es de origen natural y es la tierra negra, compuesta por arenas, limos y arcillas. El sustrato es todo el material sólido distinto del suelo, que se coloca en un contenedor o maceta para que las raíces se agarren y anclen. Al sembrar una planta en el suelo, las raíces deben buscar los nutrientes, el agua y el oxígeno que necesitan para vivir. Pero si se siembran en una maceta, las raíces deben encontrar todo esto en ese espacio reducido. La elección del sustrato correcto es muy importante. Las suculentas necesitan un sustrato poroso que tenga espacios huecos porque las raíces necesitan aire para respirar. El sustrato debe permitir que el agua drene fácilmente, porque las sucus no soportan humedad en las raíces. Por lo tanto, el sustrato debe secarse rápidamente para que las raíces no se pudran. Por último, el sustrato debe ser bajo en nutrientes para que las plantas no crezcan muy rápido, se quemen o se alarguen y pierdan su forma. Los suelos arcillosos, compactados y con mucho abono dificultan la respiración de las raíces de las suculentas y no son recomendados para estas plantas. En la parte final del video te contaremos cuáles son las propiedades físicas y químicas del sustrato ideal para las suculentas. Los sustratos tienen componentes de origen orgánico o inorgánico. Los componentes orgánicos son de origen natural, producidos por la descomposición biológica como las turbas. También pueden ser subproductos como la cascarilla de arroz o cacahuate, la paja de cereales, fibras de coco, corteza de árboles, aserrín o virutas de madera, humus de lombriz, composta de materia orgánica y estiércol. Los materiales inorgánicos se obtienen de rocas y minerales. A menudo pasan por tratamientos sencillos para procesarlos, sin alterar sus cualidades y no son biodegradables, es decir, no se degradan con el tiempo. Dentro de ellos tenemos la perlita, la vermiculita, el tepojal, el tezontle, la piedra volcánica, la grava, la piedra pómez, la arena y el carbón. En la parte final del video te presentaremos algunos de estos componentes y la función que cumplen en el sustrato. Por ahora veamos qué sustrato elegir. Debemos considerar algunas variables. Primera, el costo. Podemos comprar la mezcla lista para cactus y suculentas que venden en grandes almacenes, viveros o sitios especializados en plantas. Esto puede ser más costoso, pero es una opción si donde vivimos no se consiguen los componentes para hacer un buen sustrato. Sin embargo, hay que considerar adaptar esa mezcla de acuerdo con las condiciones que veremos a continuación.
La segunda variable a tener en cuenta es el clima en el que vive nuestra sucu. En climas calientes y secos el sustrato se seca rápido, mientras que en climas fríos y húmedos necesita más drenaje. Recordemos que con las suculentas el sustrato debe humedecerse lo suficiente para que la planta absorba el alimento, pero se debe secar rápido para que las raíces no permanezcan húmedas. La tercera variable es el espacio donde vive la planta, al interior de la casa o en el exterior. El sustrato se seca más rápido en exterior que en el interior, por lo que allí debe retener más la humedad. En el interior se requiere más drenaje pues no recibe tanta luz solar ni viento. Cuarta variable, el material de la maceta. El plástico, el vidrio y el metal retienen la humedad, mientras que la cerámica y el barro permiten más aireación de las raíces. Es ideal que la maceta tenga orificios que permitan el drenaje. Quinta, las especies de suculentas que vivirán en la maceta. Aunque a todas las sucus les gusta tener sus raíces secas, hay algunas especies que toleran mejor el exceso de humedad que otras. Por ejemplo, las litops no toleran el exceso de humedad, así que requieren mucho drenaje para sobrevivir. Por el contrario, las equeverias toleran más la humedad. Veamos cómo debe ser el sustrato de acuerdo con el clima. Los porcentajes de cada componente que presentaremos se refieren a volumen, que puede medirse con un vaso, una maceta o una palita. Todos los materiales deberán medirse con el mismo recipiente. En climas calurosos y secos se recomienda utilizar sustratos que retengan un poco la humedad, pero que permitan un buen drenaje. El objetivo es que el agua llegue a las raíces sin encharcar el sustrato. Una buena opción de sustrato para este tipo de clima es la mezcla de turba y perlita, ya que la turba retiene la humedad y la perlita facilita el drenaje y añade espacio de aire adicional para un desarrollo sano de las raíces. Otra mezcla se compone de granito, piedra pómez y turba. Esta mezcla drena bien y tiene poca materia orgánica. La fibra de coco es un sustrato alternativo que puede utilizarse para suculentas en climas secos. Es importante tener en cuenta que la fibra de coco debe mezclarse con perlita o arena para que no retenga demasiada humedad. Por último, la tierra vegetal mezclada con perlita o piedra pómez también puede utilizarse como sustrato para suculentas en climas secos. Aunque la tierra vegetal puede retener más la humedad que otros sustratos, puede funcionar bien si se mezcla con materiales inorgánicos que proporcionen drenaje y aireación. La clave está en dejar que se seque entre riegos para evitar la pudrición de las raíces. Los sustratos para suculentas en climas secos deben ser porosos y deben tener una buena capacidad de drenaje y aireación para evitar la acumulación de humedad. Es importante tener en cuenta las necesidades específicas de la especie suculenta y asegurarse de regar cuando el sustrato esté seco. La humedad es la presencia de vapor de agua en el aire. Para las sucus no es favorable la alta humedad porque les puede generar hongos. Cultivar suculentas en climas húmedos puede ser complicado, ya que necesitan un sustrato que maneje bien la humedad y permita un drenaje adecuado. En este tipo de clima, la pudrición de las raíces de las suculentas es un problema común debido al exceso de humedad en el sustrato, pues el aire está saturado de humedad. El sustrato debe ser poroso y aireado para que el aire y el agua fluyan a través de él. Se prefieren sustratos con más material mineral que orgánico, siempre y cuando se conserve ligeramente ácido. Por lo tanto, debe evitarse el uso de materiales alcalinos como la piedra caliza, la dolomita o la ceniza volcánica, ya que pueden modificar el pH del suelo. Una opción de sustrato es la mezcla de piedra pómez y arena gruesa, ya que la piedra pómez ayuda a mejorar el drenaje y la arena gruesa evita la acumulación de agua. Es posible utilizar un sustrato exclusivamente de material inorgánico para cultivar suculentas. Sin embargo, no proporciona suficientes nutrientes, por lo que puede ser necesario complementarlo con fertilizantes. Además, un sustrato inorgánico no retiene la humedad tan bien como un sustrato orgánico, por lo que es importante regar con regularidad pero sin excederse. Otro sustrato habitual es una mezcla de arena, piedra pómez, perlita y turba.
Esta mezcla ayuda a crear una tierra ligera, bien aireada y de drenaje rápido. El crecimiento y supervivencia de las suculentas dependen del sustrato adecuado, sobre todo en climas húmedos, por lo que debe drenar bien, ser poroso y ligero para evitar la acumulación de humedad. El cultivo de suculentas en climas fríos requiere un enfoque diferente, sobre todo en lo que se refiere al sustrato. El frío puede hacer que el suelo se vuelva más duro y menos permeable, lo que dificulta la absorción de agua y nutrientes por parte de las raíces. Por lo tanto, es importante proporcionar un sustrato bien drenado que no retenga demasiada humedad. El uso de sustratos ricos en nutrientes, como el compost o el estiércol, no es adecuado para las suculentas de climas fríos. Es mejor que tengan bajo contenido de materia orgánica, por lo que utilizar una combinación de arena, perlita y tierra es ideal para plantarlas. Otra opción es la mezcla de arena gruesa, tierra y vermiculita, ya que la arena permite un buen drenaje, mientras que la vermiculita retiene la humedad necesaria para las suculentas. Por último, el sustrato utilizado para plantar suculentas en climas fríos debe tener propiedades aislantes adecuadas. En climas con frío excesivo, el sustrato debe tener propiedades aislantes, pues el frío puede dañar las raíces e incluso provocar la muerte de la planta. Se puede preparar un sustrato con grava, perlita y tierra. El objetivo es ayudar a proteger las raíces y reducir el impacto de las heladas en la planta. Elegir el sustrato adecuado es fundamental para cultivar suculentas en climas fríos. Un sustrato poroso, con buen drenaje, ligeramente ácido, pobre en nutrientes y aislante es ideal para plantar suculentas en estas condiciones. Es importante regar espaciadamente durante los meses más fríos, pues entre más baja es la temperatura, más se demora el sustrato en secar. Ubica tu suculenta donde reciba el sol para que no se tiole. Recuerda que no todas las especies toleran de igual forma el frío y algunas entran en estado de reposo en esta época. En climas variables, es importante estar atentos a las necesidades de nuestras suculentas. Es posible que necesiten un sustrato que se adapte a las diferentes condiciones climáticas que se presenten. En este caso, una buena opción de sustrato es la mezcla perlita, piedra pómez y turba. De esta manera, se logra un equilibrio en el sustrato, permitiendo un buen drenaje y retención de agua en el momento justo. En interior, las plantas no tienen condiciones extremas de sol, lluvia, viento, frío o calor. En el caso de las suculentas de interior, se recomienda elegir un sustrato poroso y bien drenado que permita que el agua no se estanque. Uno de los mejores sustratos para las suculentas de interior es una mezcla de arena, perlita y turba. La arena ayuda a crear un sustrato poroso que permita a las raíces respirar y tanto la turba como la perlita ayudan a retener la humedad sin que ésta se acumule en el fondo de la maceta. Otro sustrato recomendado para suculentas de interior es el sustrato para cactus, que suele estar compuesto por piedra pómez, arena y tierra. Esta mezcla proporciona un excelente drenaje para las plantas y se seca rápidamente, lo que ayuda a evitar la pudrición de las raíces. Además, este tipo de sustrato cuenta con una alta capacidad para retener los nutrientes necesarios para el crecimiento de las suculentas. Una última opción es mezclar perlita, vermiculita y turba. El sustrato adecuado para las suculentas de interior debe ser poroso, bien drenado y capaz de retener la humedad necesaria para la planta. La elección de un sustrato adecuado para estas plantas nos permitirá disfrutar de su belleza sin tener que preocuparnos mucho por su cuidado. En el próximo video desarrollaremos la segunda parte, en la que aprenderás sobre las propiedades físicas del sustrato, tales como la aireación, el drenaje, la retención de agua y la porosidad, y sobre las propiedades químicas,
conoceremos detalles de algunos componentes orgánicos como la turba, la tierra y la fibra de coco. Y de algunos componentes inorgánicos como la vermiculita, la perlita y otros. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que te haya gustado. Nos ayudarás mucho si lo compartes y le das like. Si ya te suscribiste al canal, te enviamos un saludo especial. Si no lo has hecho, suscríbete. Será muy valioso para nosotras. Y si te quedó alguna duda sobre el contenido o quieres que profundicemos en algún tema, por favor, plantéalo en un comentario. Hasta la próxima.